que va a ser a las 7 de la noche. Entonces, para que vayan tomando en cuenta ese aspecto y lo vamos tomando en consideración. Bueno, ya voy entrando un poquito más a la materia del derecho colectivo del trabajo. Solo voy a silenciar ahí a alguien que tiene su micrófono. Listo. Ya entrando en materia a lo que es el proceso colectivo del trabajo, su vía económica y social, quisiera que primero tomáramos en cuenta este artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque es base fundamental para las decisiones que los juzgados y los órganos administrativos deben asumir en cada una de las fases. Entonces, en primer lugar, el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, y esto es lo importante, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Entonces, como vemos aquí constitucionalmente, se le impone al Estado la obligación de fomentar y proteger la negociación colectiva. Asimismo, el Estado de Guatemala es parte del convenio 154 de la OIT, lo ratificó. Este convenio es sobre el fomento de la negociación colectiva y en su artículo 2 establece: a los efectos del presente convenio, la expresión negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de fijar las condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, y regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajo, o lograr todos estos fines a la vez. Aquí el convenio 154 de la OIT nos da la definición de negociación colectiva, y esta idea lo que nos dice es que desde las etapas previas al proceso colectivo ya instaurado en los jurisdiccionales, estas etapas también son parte de la negociación colectiva, que como vimos en el artículo 106, el Estado debe fomentar y proteger. También en ese convenio se establece en el artículo 5 que se deberán adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para fomentar la negociación colectiva. Las medidas a que se refiere el párrafo primero de este artículo deberán tener por objeto que la negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores y a todas las categorías de trabajadores de las ramas de actividad que se aplique el presente convenio. La negociación por colectiva sea progresivamente extendida a todas las materias a que se refieren los apartados A, B y C del artículo 2 del presente convenio. Sea fomentado el establecimiento de reglas de procedimientos convenidos entre las organizaciones de los empleadores y las organizaciones de los trabajadores, que la negociación colectiva no resulte obstaculizada por la existencia de reglas que rijan su desarrollo o insuficiencia o el carácter impropio de las reglas, o sea, no deben haber ningún obstáculo. Y muy importante, la D la marqué solo en negrías y la E incluso la subrayé. Dice: los órganos y procedimientos de solución de conflictos laborales estén concebidos de tal manera que contribuyan a fomentar la negociación colectiva. Entonces, el Estado de Guatemala, al haber ratificado este convenio, ha adquirido la obligación de fomentar, de contribuir, de tener las medidas adecuadas para la negociación colectiva. De hecho, cada año se realizan unas sesiones en Ginebra en la que los estados presentan sus informes de cómo han dado cumplimiento
a los convenios colectivos de la OIT. E incluso las recomendaciones que emite la OIT, pues en ese momento el Estado pues está, el Estado tiene la oportunidad de mostrar cómo han cumplido esta situación en esta convención de Ginebra, en estas convenciones que se llevan a cabo en Ginebra. Se rinden informes no solo del Estado, sino que también las partes de los representantes de trabajadores rinden informe con relación a esto. Así que sí es muy importante que siempre en las decisiones que se asuman se tomen en cuenta las medidas o los enunciados que hay en este convenio 154 de la OIT. Ahora bien, pues les decía que todo este convenio regula lo que es la negociación colectiva y pues ya entramos a lo que es el proceso colectivo, pero en sus fases prejudiciales. Los conflictos colectivos de carácter económico y social tienen fases prejudiciales, que son el arreglo directo y vía directa. Necesito que pongan mucha atención a esto, es importante comprenderlo porque tienen sus diferencias unos con otros. El arreglo directo está regulado en los artículos del 374 al 376 del Código de Trabajo. Es una instancia de carácter extrajudicial en la que patronos y trabajadores intentan resolver mediante un convenio suscrito entre ambos las controversias que han surgido con ocasión del trabajo dentro del centro de trabajo que urgen una solución inmediata. Ojo aquí, esta etapa aplica únicamente para los grupos coaligados de trabajadores por medio de sus comités ad hoc, no para los sindicatos de trabajadores. O sea, el arreglo directo es la vía extrajudicial o prejudicial que está concebida para los grupos coaligados de trabajadores, no para los sindicatos. Entonces, lo que vamos a ver es que cuando el coaligado necesita enviar un pliego de peticiones, lo primero que va a hacer es conformar un comité ad hoc, el cual va a enviar aviso de su nombramiento a la Inspección General de Trabajo dentro de 5 días. Esto es muy importante. Envía aviso de su nombramiento para que ya pues la Inspección General de Trabajo tenga conocimiento que está este comité ad hoc, que es el que va a presentar el pliego de peticiones. El comité ad hoc presenta el pliego de peticiones al patrón y si alcanzan un acuerdo, si ellos dos en esta presentación del pliego de peticiones alcanzan un acuerdo, pues entonces se firma, se levanta un acta y copia auténtica a la Inspección General dentro de las 24 horas posteriores a su firma. La revisión pueden hacerla, o sea, la parte patronal como la parte de los trabajadores. Estos acuerdos, ¿sí? ¿Alguien tenía alguna duda o solo se le activó su micrófono? Solo fue el micrófono, ok. Por su parte, la Inspección General del Trabajo va a velar porque estas disposiciones no sean contrarias a la ley y con sus acuerdos se cumplan. El incumplimiento de estos acuerdos pues genera una multa sin perjuicio de que se pusieron ante un juez. Entonces, en el arreglo directo, el grupo coaligado, recuérdense que el grupo coaligado pues, son varios trabajadores, va a formar un comité ad hoc, o sea, van a nombrar a los 3 representantes, ellos van a presentar su pliego de peticiones a los patronos y si ellos logran llegar a un acuerdo, se levanta un acta que se remite a la Inspección General de Trabajo. Ahora, ¿qué complicaciones hay? Arreglo directo. Bueno, primero que nada, que del arreglo directo lo que van a hacer es un convenio colectivo. La gran desventaja que tiene el arreglo directo es que en esta etapa no existe prevenciones para el patrono. Entonces,
Si el grupo coaligado lleva su pliego de peticiones al patrono, el patrono no tiene ninguna prohibición de destituirlos. O sea, puede en ese momento dar por finalizados sus contratos de trabajo y de esa forma callar el movimiento. De esa cuenta es que esta etapa no es obligatoria. Por ello es que es una etapa que está más o menos en, porque no es conveniente para el comité, el grupo coaligado, por medio del comiteado, presentar agotar el arreglo directo, porque lo más seguro es que los puedan destituir y de esa forma, pues ellos pierden el trabajo y los empleadores pues finalizan con el movimiento que se había levantado en la empresa. Aquí quiero llamar la atención. Este arreglo directo es únicamente para los grupos coaligados de empresas privadas. Lo que en la práctica sucede es que al final, pues, obvian este tema del arreglo directo y van directamente a la instauración del proceso colectivo. ¿Hasta aquí alguna duda con el arreglo directo? Ninguna. Ok. Ahora tenemos la vía. Entonces tenemos arreglo directo para los coaligados y la vía directa. La vía directa es para los sindicatos de trabajadores. Esta es una instancia extrajudicial que como presupuesto procesal y por un plazo de 30 días deben agotar los trabajadores y patronos sindicalizados previo a la instauración del trámite del conflicto colectivo de carácter económico y social. O sea, esta sí es una etapa obligatoria. Solo que alguien me escribe en el chat, pero no sé. No, solo estaban hablando del número de clase. Esta es una etapa obligatoria para todos los sindicatos. El artículo 51 del Código de Trabajo, en su último párrafo, establece: para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte para su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima el proyecto de pacto a efecto de que se discuta en la vía directa o con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo o cualquier otro u otros amigables componedores. Si transcurridos 30 días después de presentar la solicitud, sindicato patrón, las partes no han llegado a acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo planteando el conflicto colectivo correspondiente para que se resuelvan el punto o los puntos en discordia. Para este efecto, de ser posible, junto con el pliego de peticiones, se presentará la comprobación de los puntos convenidos específicamente en dicho pliego, aquellos otros respecto de los cuales no hubo acuerdo. Si se pudiere presentar tal comprobación en el pliego de peticiones, se harán constar los puntos en que existe conformidad y en los que no la hay, a fin de que el Tribunal de Conciliación pueda comprobar estos extremos. También el artículo 378 del Código de Trabajo, en su segundo párrafo, establece: cuando se trate de discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el pliego respectivo se presentará a la otra parte para su discusión en la vía directa y estará lo dispuesto por el último párrafo del artículo 51 de este código.
Vencido el término previsto en dicha disposición, se procederá conforme lo dispuesto en este capítulo en lo que se aplica. Entonces, la diferencia del arreglo y la vía directa es que la vía directa sí es obligatoria para los sindicatos de trabajadores. El fin que va a buscar la vía directa es que estos sindicatos en esa instancia solucionen los conflictos con los patronos. O sea, se va a buscar que allí se acabe y no nazca el conflicto colectivo en la etapa de la judicial, ¿verdad? Ahora, esta vía directa sí ofrece una ventaja sobre el arreglo directo. No obligatoria, sino que la gran ventaja es que como son los sindicatos de trabajadores, y como lo habíamos hablado en clases, ellos se pueden hacer representar por un comité ad hoc o por el comité ejecutivo. Recordemos que como los sindicatos tienen ese carácter permanente, el comité ejecutivo, conforme lo establece el artículo 223 del Código de Trabajo en su inciso D, cuentan con estabilidad para poder plantear la vía directa. Ellos gozan de la inamovilidad en tanto estén en el ejercicio del cargo en el comité ejecutivo. Entonces, cuando instauran la vía directa, tienen la tranquilidad de que para tomar las represalias, pues no podrían hacerlo si no es que, o sea, no existe esa situación de me despiden por represalia, porque para un despido necesitan abocarse a una autorización judicial. Y de lo contrario, pues ya sabemos que procede la reinstalación con todas las demás consecuencias que ello conlleva. Entonces, esa es una gran ventaja de la vía directa sobre el arreglo directo. En la vía directa, el sindicato presenta, sindicato por medio del comité ejecutivo o del comité ad hoc. El comité ad hoc puede ser también 3 miembros del comité ejecutivo, ¿verdad? Siempre seguramente, siempre los trabajadores van a buscar que vayan y los representen los que estén de mejor forma protegidos. El sindicato presenta las peticiones al patrono y a la Inspección General de Trabajo. También puede ser que el sindicato presente su pliego de peticiones solamente a la Inspección General de Trabajo. Sin embargo, cuando este sucede, pues el plazo para que inicie la vía directa empezará a correr hasta que la Inspección General de Trabajo lo haga llegar al patrón, lo cual debe ser expedito, pero, y eso es un consejo de índole personal, ante el patrono como ante la Inspección General de Trabajo. La Inspección General de Trabajo, si es en el municipio de Guatemala, en el departamento de Guatemala, tiene 48 horas para hacerlo llegar ahora. Si es en el interior del país, son 48 horas más un día, más un día por el término de la distancia. El plazo de la vía directa es de 30 días. Finalizado ese plazo de 30 días, pueden acudir a la promoción del proceso colectivo. Ahora, si se llega a un acuerdo, se emite el pacto colectivo. Ojo, este pacto colectivo de condiciones de trabajo lo tienen que hacer con 3 copias bajo pena de nulidad. Una copia es para la Inspección General de Trabajo, otra es para los trabajadores y otra es para los patronos. Entonces, tienen que emitirse con 3 copias, de lo contrario es nulo pacto colectivo. Ahora bien, cuando se remite a la Inspección General de Trabajo, conforme el reglamento para el trámite de negociación, homologación y denuncia de pactos colectivos de trabajo de empresa o centro de producción, el acuerdo gubernativo 221-2094,
Este se presenta ante la sección de información y registro de archivos de la Oficialía Mayor, cuando es en Guatemala. Y si es en el interior de la República, a la oficina administrativa de trabajo más próxima, quien lo deberá remitir en 24 horas aquí a la inspección, a la oficina, a la Oficialía Mayor de la Inspección General de Trabajo aquí en Guatemala. Lo recibe y tiene, esta Oficialía Mayor lo recibe y tiene 48 horas para remitirlo a un comité técnico. Este comité técnico tiene 5 días para estudiar el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Si él no, o por ejemplo, tiene ordenanzas contrarias a la ley, no está ajustado a derecho, entonces le paso de 10 días a las partes para que subsanen estas deficiencias del pacto colectivo. Si en ese plazo de 10 días no han cumplido con subsanar esas deficiencias, emite un dictamen. Y aquí nos vamos de regreso aquí. Cumple con las normas. Se emite el dictamen y se envía firmas al despacho ministerial. Cuando se envía firmas, obviamente es para su homologación. Ahora bien, si no cumple con los requisitos porque tiene disposiciones contrarias a la ley, va a remitir también al despacho ministerial, pero para que se homologue el pacto colectivo con reservas. Eso quiere decir que aunque estén contenidas esas normas en el pacto colectivo, por esas reservas que emite el Ministerio de Trabajo, el despacho ministerial, estas normas no son aplicables, o sea, no son exigibles, esto que se haya pactado. Habiendo sido firmado en el despacho ministerial, se les notifica a las partes esta aprobación y luego se remite copia de esta resolución al Departamento de Registro Laboral de la Dirección General de Trabajo para su inscripción y archivo. Recordémonos que en la Inspección General de Trabajo se guarda todos los pactos colectivos de trabajo que están vigentes y se mantiene ahí pues compiladas estos. Ahora bien, volviendo al tema de la vía directa. Si en esta vía directa dentro de ese plazo de 30 días no se llega a un acuerdo, pues ya se puede presentar el conflicto colectivo. Este conflicto colectivo se presenta ante el juez de trabajo, quien verificará que se haya agotado la vía directa. Aquí me detengo. Creo que no sé si les ha generado alguna duda de alguna diferencia entre el arreglo directo y la vía directa, o ya lo tienen claro como el agua y listos para su examen. No tienen dudas, están seguros. Sí, yo sí tengo una licenciada. ¿Por qué no genera garantías para los del COMEDOC? El arreglo, creo que no. Sí, sí, el arreglo directo. Porque al quedar el conflicto al presentar el conflicto no automáticamente queda emplazada la empresa. No. El emplazamiento o las prevenciones surgen hasta que se presenta en la vía judicial el conflicto colectivo. O sea, hasta que se presenta ese pliego de peticiones en la vía judicial ante el juez de trabajo, ese conflicto colectivo, hasta entonces en esa admisión del pliego de peticiones, el juez de una vez decreta las prevenciones. Antes no pasa nada. Por eso es que este arreglo directo pues no es utilizado por los trabajadores. De hecho, creo que ahí hay conforme el convenio 154 de la OIT, que les comentaba con antelación, el Estado está obligado a motivar
medidas para la negociación colectiva, medidas adecuadas. Obviamente, el Estado no debe de estar interesado en que todo se vaya, en que todo se judicialice. Entonces, el Estado debería de haber ya asumido por medio del Congreso de la República, por medio de sus normas, o debería de haber ya asumido alguna garantía, alguna protección para los trabajadores de los grupos coaligados que presenten este pliego de peticiones. Y de esa forma debería de fomentar la negociación colectiva en el arreglo directo. Porque uno es, pues obviamente desahoga a los órganos jurisdiccionales laborales. Y dos, porque qué mejor que se haga en casa, ¿verdad? Que se haga en ese lapso el arreglo, o sea, que se puedan llegar en ese momento a un acuerdo sin necesidad de ir a un proceso que realmente termina siendo oneroso, porque el proceso colectivo también es oneroso, o sea, también implica gastos para los trabajadores, implica gastos para los patronos e implica obviamente gastos para el Estado de Guatemala, que tiene que poner a operar todo su sistema de justicia. Entonces, conforme al convenio 154, el Estado de Guatemala ya debería de haber tomado alguna medida para garantizar a los trabajadores, para motivar esa negociación colectiva, o sea, fomentar esa negociación colectiva por medio del arreglo directo. Sin embargo, a la fecha, el arreglo directo termina siendo letra muerta en el Código de Trabajo, pues obviamente no les termina conveniendo a los trabajadores de los grupos coaligados. Licenciada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué cree usted que el Estado no ha hecho nada por ahí sí que ayudar en ese sistema del arreglo directo? Miren, la verdad es que esto se los dijo muy como a título personal. El año pasado justamente tuve la oportunidad de ir, el año pasado esa reunión en Ginebra, de Ginebra, se llevó a cabo por medios electrónicos, o sea, vía Zoom. Y pues tuve la oportunidad de ir como representante de la Corte de Constitucionalidad por parte del Estado de Guatemala. Pero sí, honestamente, el Ministerio de Trabajo creo que no se da o no se da abasto o no se ha implementado las medidas necesarias porque déjenme decirles que en Ginebra literalmente, y se los sigo con toda confianza, arrastraron al Estado de Guatemala diciéndole que no había seguridad para los líderes sindicales, no habían habido no sé cuántos crímenes a líderes sindicales en Guatemala solo durante el año 2019. No se fomentaba la negociación colectiva, ni tampoco se fomentaba la estabilidad laboral. Creo que pues sí, es parte de uno de los problemas del Estado, ¿verdad? Entre los muchos que podemos tener actualmente, pero sí debería de haber alguna iniciativa o alguna intención de proteger más al trabajador en este tipo de situaciones. El detalle es que también sabemos que muchos sindicatos han desvirtuado el fin de su fin, ¿verdad? Era un fin muy loable, un fin económico y social, pero que buscaba la protección de la generalidad. Era un fin, la verdad es que cuando nace en Guatemala, pues es algo que era ayudar a la clase obrera frente a los patronos. Sin embargo, pues también ha servido para que en algunas situaciones se descontextualice el tema de los sindicatos y pues los líderes sindicales aprovechan estos permisos para no laborar, inmiscuidos en estos temas. Entonces se ha desvirtuado la figura de los sindicatos y por ende también la figura de los conflictos colectivos. Por eso creo yo que es bastante complejo este tema. Más adelante, yo creo que hoy no se da, pero sí en la clase siguiente
vamos a ver ahí por ahí un pliego de peticiones, y es un pliego de peticiones de la vida real. Y por ahí me llamaba la atención que una de las peticiones que presentaban trabajadores era que querían 30 días hábiles de vacaciones. Entonces es un tiempo, cuando hablamos de días hábiles de vacaciones, medio de vacaciones, que si hablamos en temas de producción, es complicado tener un mes y medio de vacaciones. Yo entiendo que sí, el fin de las vacaciones precisamente es descansar, es que el trabajador recupere sus fuerzas y que pueda continuar trabajando por temas, o sea, incluso para el tema de la salud, hay estudios de la OIT que revelan que el trabajador que no goza vacaciones, pues sí, se ve mermado su salud y eso es una grave afectación a sus derechos humanos. Pero sí, a veces hay cosas como que uno dice, pues sí es un tantito excesivo días, pues enhorabuena si el patrón no lo, pero sí es como complicado el tema de los conflictos colectivos, y creo que esa es una de las situaciones por las cuales no ha interesado tanto el arreglo directo. Aunque si hablamos que fueran patronos de muy buena fe, a mí de patrono me interesaría más que primero llegara al arreglo directo. ¿Por qué? Porque incluso podrían presentar, se podría modificar el código de trabajo, y aquí ya estoy hablando de más, pero se podía modificar el código de trabajo de forma tal que en el arreglo directo se les dieran garantías a los trabajadores para promover y fomentar la utilización de esta vía, y también hacerla obligatoria, porque como lo dicen, una vez presentado el conflicto colectivo ante el juez de trabajo, se decretan las prevenciones, y entonces sí, ya hay inamovilidad, no solo para el grupo, para todo el centro de trabajo en el que se está laborando. Entonces, sí es bastante complicado, creo que sería mejor incluso que el arreglo directo fuera obligatorio, obviamente con prerrogativas para aquellos trabajadores que están fomentando el conflicto colectivo. ¿Una otra duda? Sí, no sé si estoy mal, pero entonces el grupo coaligado de trabajadores va ligado con lo que es el arreglo directo y el sindicato con lo que es la vía directa. Correcto, clarísimo. Usted está Ah, en todo. Eso muy bien, es. gracias. ¿No tienen ninguna duda? Claro, arreglo directo y vía directa. Es importante que lo tengan muy claro. Licenciada, disculpe, ¿Sí? aquí en esto de que usted decía de que hubieran peticiones de que fueran exageradas, no entra el principio de realidad para moderar esto. Sí, entra el principio de realidad. El detalle es que, pues ya vamos a ver en todo el andamiaje del proceso colectivo. Honestamente, y como se los decía al inicio del curso, el punto colectivo es que fuese rápido, expedita. No nos interesa que se dilate, pero en la realidad guatemalteca los conflictos colectivos son larguísimos. O sea, yo honestamente, pues ahorita la Corte de Constitucionalidad ya no tiene expedientes físicos, todo está en el sistema electrónico de la Corte, pero yo sí antes de eso, le llegaba a uno un amparo donde subyacía un conflicto colectivo laboral, y les he de decir que eran piezas y piezas y piezas de miles de hojas, sí, miles, miles, miles de hojas, donde se iba entrampando el proceso colectivo. O sea, no es que avance tan rápido. Para muestra lo que les decía en la clase anterior, que incluso nombrar representantes de patronos en distintos municipios, y eso no permitía que se formaran o que se conformaran los tribunales de conciliación. Entonces sí, sí, como bastante complicado ahí. Pero no sé si respondí ahí la duda.
o le divagué mucho. Creo que le está fallando el audio. Sí, solo para aclarar otra de las características y la vía directa es que en la vía directa, pues creo que los regatos sí gozan de inamovilidad. ¿Cómo es? Inamovilidad. Y en el arreglo directo no. Ahí sí, como ustedes les pueden despedir en cualquier momento para perdón, Sí, ¿cómo decir? sofocar Acabar el... el movimiento. Así Ah, es. muy bien, gracias. Esa es otra de las grandes características. Arreglo directo sí hay, no hay ninguna protección. En la vía directa sí, porque como son sindicatos, por medio de sus comités ejecutivos, conforme al artículo 223 del Código de Trabajo, pues gozan de inamovilidad. Entonces, sí, Licenciada, usted, ¿sí? usted decía que en el asunto de los sindicatos, pues siempre actuaba un comité ad hoc. Ujú. Entonces, ¿por qué no es el sindicato en pleno, sino solo un comité? Mire, no es el comité ad hoc, sino es un comité ejecutivo o el comité ad hoc. El sindicato lo que hace es sesionar en una asamblea general. Se llama una asamblea general y esa asamblea general, el sindicato determina si van a enviar al comité ejecutivo o si van a utilizar un comité ad hoc que es de 3 trabajadores que conozcan bien el conflicto. ¿Esto por qué? Porque obviamente, pues, por ejemplo, hay sindicatos que son de 500 personas, 1000 personas, entonces no podríamos llevarlos a esas reuniones de conciliación, a esas reuniones para mediar, para ver si se logra en la vía directa un acuerdo a las 500 personas. Entonces se llaman a estas personas como sus representantes a hacer estas negociaciones y van obviamente con la autorización del sindicato. O sea, eso sí se hace constar en un acta de la Asamblea General, que ellos les dan la plena autorización para ir a discutir las peticiones y del conflicto colectivo en las distintas etapas. No va al sindicato completo, precisamente por el número de personas. Gracias, licenciada. Eso creo que está en el artículo 300. Voy a buscarlo por aquí. ...377 del Código de Trabajo, ahí lo puede verificar. ¿Alguna otra duda con relación a esto? Es la última, disculpe. No, está bien, perfecto. Ah, muy bien. Una ventaja o alguna de las ventajas que tenga el arreglo directo sobre la vía directa, o solo es la vía directa la arreglo directo. En lo personal, no veo... Vamos a apagar este micrófono que tengo. Bueno. En lo personal, no le veo ventajas al arreglo directo sobre la vía directa, ninguna. De hecho, bueno, la ventaja para los comités, para los grupos coaligados de trabajadores es que ellos no están supeditados a votar el arreglo directo. Esa es la gran ventaja para ellos. O sea, el arreglo directo, por eso se volvió letra muerta, porque no ofrece ventajas. Entonces, la gran ventaja, lo que ganan los grupos coaligados de trabajadores es que ellos, contrario a los sindicatos, no deben de esperar esos 30 días de la vía directa, no deben de agotar esa vía directa, sino que ellos se pueden ir directamente ante el juez de trabajo y presentar su pliego de peticiones. Esa es la gran ventaja para los comités. La desventaja en materia procesal, en materia laboral, en materia de Estado, es que no tenemos una etapa prejudicial efectiva para poder negociar las peticiones que presenten los empleadores, los trabajadores. Entonces, esa sería la situación con relación a ellos. Ah, muy bien, perfecto, muy claro, gracias. Para servirles. Ligda, buenas tardes, disculpe.
Sí, buenas tardes. O sea que la vía directa no es lo mismo que el arreglo directo. No. Por eso les he mencionado. El arreglo directo es para los grupos coaligados. La vía directa es para los sindicatos de trabajadores. ¿Sí? Esto es en el ámbito privado. Necesito que les quede súper claro porque luego vamos a ver el tema para el ámbito de las instituciones públicas o del Estado. Entonces, esto es para el ámbito privado. Arreglo directo es, por eso aquí está el trámite, si se dan cuenta. Arreglo directo es para los grupos coaligados. La vía directa es para los sindicatos. Otra gran diferencia es que en el arreglo directo lo que se va a firmar es un convenio colectivo de condiciones de trabajo. En la vía directa, lo que se va a firmar es un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Gracias, Leida. Para servirles. ¿Estamos ahí? ¿Ninguna duda? Entonces, ahora, ¿qué pasa con los trabajadores del Estado? Para el caso de los trabajadores del Estado, todo el procedimiento colectivo también está intrínsecamente relacionado con la ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Esta ley les recomiendo que la lean completa, no es larga, es cuarto, establece para el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas y autónomas, se observarán los procedimientos establecidos en la presente ley y, supletoriamente, las que prescribe el Código de Trabajo en lo que fueran aplicables y no contravengan las disposiciones siguientes. O sea, en la ley de regulación de la huelga de los trabajadores del Estado, se dice claramente, vamos a ir por lo que establece la presente ley. Aquí dice, y en lo que nos atañe a la materia que estamos viendo, la vía directa tiene carácter obligatorio para tratar conciliatoriamente pactos o convenios colectivos de condiciones de trabajo, teniendo siempre en cuenta para su solución las posibilidades legales del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y, en su caso, el de las entidades descentralizadas y autónomas de que se trate. Dicha vía se tendrá por agotada si dentro del plazo de 30 días de presentar la solicitud por parte interesada no se hubiera arribado a ningún acuerdo a menos que las partes dispusieran ampliar el plazo indicado. Dice, cuando se omita la comprobación de haber agotado la vía directa, no se dará trámite al conflicto respectivo, debiendo el juez de oficio adoptar las medidas necesarias para comprobar tal extremo. El artículo 5 establece los sujetos procesales y dice, son sujetos procesales en la vía directa por el Estado los funcionarios que ejerzan la dirección de la entidad de que se trate y por los trabajadores, el sindicato o comité ad hoc integrado en la forma establecida en el artículo 374 del Código de Trabajo. Pueden intervenir además cualesquiera otros amigables componedores, tanto sindicales como personeros de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Ahora, de lo que acabamos de leer, ¿qué observación podrían darme ustedes con relación al procedimiento en caso de trabajadores del Estado? Algo que les llame la atención de este procedimiento, que se diferencie de aquella vía directa que establecimos en el Código de Trabajo.
¿Ninguno? A ver, vamos a María del Rosario Castillo Cárdenas. María del Rosario Castillo Cárdenas, ¿está por aquí? ¿O no está? O sea, María no está. Bueno, ¿está? No, soy Edna, pero veo, Ah, se lo voy a anotar aquí. acá acá ya se menciona que es la vía obligatoria, Linda, Ajá. buenas noches. Sí, que está no, acá. o sea, en lo privado se tiene chance del arreglo, pero acá no. Por ahí va. Por ahí va Edna. ¿Y María del Rosario? Ya que sí está. Sí, Linda, buenas noches. La escribí por el chat, perdone. Aquí Ah. estoy. Perdón, es que le había escrito por el chat. Que no Ah, ok. conectaba mi audio. Ok, entonces, ¿alguna observación que nos pueda mostrar aquí? Por ejemplo, para darle un tip, váyase a las letras que están resaltadas en verde, alguna diferencia que pueda determinar usted de lo que es el arreglo directo, vía directa y este procedimiento que nos establece para los trabajadores del Estado. No. Que se da por concluido, sea los 30 días, no se llega a ningún acuerdo. Ujú. Lo Ok. que yo veo aquí es que dice que es obligatorio, o sea que por sí o sí hay que pasar por la vía directa. Ujú. Hay algo que no les había dicho ahorita, que antes de que se me olvide y pase ya de lleno este Menos que tema. las partes dispongan. Sí, sí. Se me desconecta. A menos que las partes dispongan otra cosa. Ampliar el plazo. Algo que les quería decir, ¿se recuerdan que cuando empezamos el curso comentábamos que una de las características del conflicto colectivo era que todos los días y horas son hábiles, ¿verdad? Y aquí, si nos damos cuenta, estamos utilizando un plazo de 30 días para la vía directa, para agotar la vía directa. Ahora bien, este plazo no se toma conforme todos los días y horas son hábiles, sino que por ser etapas prejudiciales, o sea, antes del proceso este plazo está como día hábiles nada más. Este plazo es de hábiles, 30 días hábiles. No son días corridos, son días hábiles. Ahora bien, para los trabajadores del Estado existe un nuevo valladar con el tema del presentar sus pliegos de peticiones. ¿Por qué? Porque si se pueden dar cuenta, en lo que regula el artículo 4 dice pactos o convenios colectivos de condiciones de trabajo. Entonces, ya obliga, dice, tendrá carácter obligatorio para pactos o convenios colectivos de condiciones de trabajo. ¿Qué quiere decir? El comité, el grupo coaligado de trabajadores, lo que busca es firmar un convenio colectivo de condiciones de trabajo. Entonces, al decir que la vía directa es para los pactos o los convenios colectivos de condiciones de trabajo, y aquí también en su artículo 5, si se dan cuenta, dice, ¿quiénes son sujetos? El sindicato o el comité ad hoc
conforme el artículo 374 del Código de Trabajo. Y el artículo 374 del Código de Trabajo nos habla, al efecto, los trabajadores, no nos habla, perdón, eso es un mal término, estipula, al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuesto por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos verbalmente escritos sus quejas. Entonces, si se dan cuenta, esta parte se refiere, el artículo 74 se refiere al capítulo del arreglo directo, que es para los grupos coaligados, y es donde encontramos cómo se conforman los grupos coaligados. Entonces, cuando estamos hablando de un procedimiento de trabajadores del Estado, ya sea sindicatos o grupos coaligados, están obligados a ir a la vía directa, ambos, sindicatos y grupos coaligados. ¿Qué sucede aquí? Vamos a ver, Roger me levantó la mano. ¿Sí, Roger? Buenas noches, licenciada. Entonces, el grupo de trabajadores no necesariamente tiene que pertenecer al sindicato para exigir ese convenio o pacto. O sea, ellos pueden, un ejemplo, cualquier entidad, pongámosle la USAC, un grupo de trabajadores se puede coaligar y exigir un pliego de peticiones necesariamente que esté directamente. Sí. O sea, algo que tienen que tomar en cuenta es que las peticiones no estén reguladas en otro pacto, o sea, no hayan sido subsanadas en otro pacto colectivo o por medio de otro conflicto colectivo. Pero no necesariamente debe ser un sindicato. O sea, supongamos que aquí María Rosario, Edna, Héctor, Edna, Roger y yo estamos inconformes con algunas decisiones que han asumido en el Consejo Superior Universitario, por ejemplo, o en la decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas, en las de Ciencias Sociales no, en las de Ciencias Económicas. Entonces queremos presentar un pliego de peticiones ante un pliego de peticiones, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a unir nosotros, y de nosotros aquí éramos 1, 2, 3, 4, 5. Supongamos que van a venir también, por ahí está Juan Carlos, Mirna y Sergio, ¿verdad? Entonces nos vamos a unir todos, vamos a presentar nuestro pliego, vamos a hacer nuestro grupo coaligado, vamos a elegir quiénes van a ser el comité ad hoc, que solo son 3 de nosotros. Entonces digamos que vamos a decir que María Rosario, Roger y Edna van a ser nuestro comité ad hoc, y vamos a mandar el aviso a la Inspección General de Trabajo, y entonces vamos a presentar nuestro pliego de peticiones ante la autoridad nominadora, o sea, ante la Universidad de San Carlos. Entonces, si nos damos, o sea, aquí no somos un sindicato. No es que vamos a buscar un pacto colectivo, que nos vamos a conformar, vamos a buscar una personalidad jurídica, que vamos a dar cuotas. No, solo somos un grupo coaligado que va a buscar un fin específico. Entonces, sí, pueden ser solamente grupos coaligados. El detalle ahora con el tema de los trabajadores del Estado es que el sindicato, pues como ya les había dicho con antelación, tienen la gran ventaja de que el comité ejecutivo goza de inamovilidad, el grupo coaligado no. Entonces, como en el tema de los trabajadores del Estado se obliga a que se forme un grupo, a que el grupo coaligado presente también o agote también la vía directa, ellos sí quedan expuestos ante la autoridad dominadora, sea el Ministerio de Trabajo, sea el Ministerio de... Bueno, el Ministerio de Trabajo tal vez sería absurdo, pero el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Educación, la Universidad de San Carlos de Guatemala, sea el órgano que sea,
sí quedan expuestos porque en este plazo de la vía directa, que son 30 días hábiles, pues el patrono puede decidir dar por terminados los contratos de trabajo de los que formen el grupo coaligado, sin que eso sea tomado como una represalia. Entonces, sí genera un conflicto. Y sí es una gran diferencia entre el proceso colectivo, el tema del arreglo directo, vía directa, para los trabajadores de entidades particulares y en la vía directa, que es obligatoria para los trabajadores del Estado, sea en sindicatos o en grupos coaligados. Y de hecho, si se dan cuenta, no se le va a dar trámite al conflicto respectivo si no agotan esta vía. O sea, aquí el grupo coaligado no se puede ir directo a presentar su conflicto colectivo, sino que tienen que sí o sí agotar la vía. Y es más, les dice, les impone una obligación. Aquí les dice que deben comprobar haber agotado esa vía. O sea, no solo que vengan y presenten su conflicto colectivo y el juez la acepte y diga decreto las prevenciones, tienen que comprobar haber agotado esa vía, esa vía directa. Entonces, tienen que presentar su pliego de peticiones con la demostración de que agotaron esa vía directa con el patrono. Y si no lo demuestran, el juez tiene que buscar la forma de determinar si se agotó o no se agotó esta vía directa. Pero de hecho muchos conflictos colectivos mueren en el inicio porque no se agota de forma correcta la vía directa. Entonces sí es bastante complicado este tema. No sé si hay alguna duda con este tema. Licenciada, disculpe, o sea que es obligatorio el conciliar. Sí, es obligatoria la vía directa. Para los trabajadores del Estado, sí es obligatoria, sean sindicatos o grupos coaligados. Contrario a lo que pasa con los trabajadores privados, que los grupos coaligados no están obligados a agotar el arreglo directo, que sería la vía establecida para ellos. Gracias, Lic. ¿Alguno más? ¿No hay más dudas con relación a esto? Segurísimos, 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 porque creo que este es uno de los temas, una de las partes complicadas del conflicto colectivo. Licenciado, o sea que en la vía de privada no existe la conciliación, por decirle algo. En la vía privada tenemos, por eso decíamos, en la vía privada, para las entidades privadas, tenemos dos posibilidades. El arreglo directo que les dije, que es para los grupos coaligados, que está en desuso por la falta de protección para los trabajadores, y la vía directa, que es para los sindicatos y para los pactos colectivos, que también tiene carácter obligatorio. La vía directa, que es para los sindicatos, también tiene carácter obligatorio en el ámbito privado. Y en el ámbito público, grupos coaligados y sindicatos tienen que acudir a la vía directa. Ventaja de los sindicatos contra los grupos coaligados en el ámbito público es que ellos gozan de inamovilidad, los grupos coaligados no, y así tienen que presentar su conflicto colectivo. O sea, así tienen que ir a presentar su pliego de peticiones ante el patrono, y igual el trámite va a ser exactamente el mismo. Lo presentan ante la Inspección General de Trabajo, si la Inspección General y ante el patrono, o solo ante la inspección, quien está obligado también a remitirlo directamente al patrono, para empezar a calcular esos 30 días, que créanme que por lo que yo he visto en los distintos procesos colectivos, los llevan contados como los últimos quetzales que uno tiene en el fin de mes. Así van marcándolos porque son el plazo que viene corriéndoles en contra, especialmente para los grupos coaligados que no tienen esa protección, y porque en ese entonces, pues, salvo el comité ejecutivo, que sí tiene la protección del artículo 223, los demás trabajadores no tienen ninguna protección.
Entonces, también puede ser que sucedan despidos no precisamente al comité ejecutivo, sino a los demás miembros del sindicato que no gocen de esa inamovilidad. Entonces, esos 30 días sí los computan como que fuera con mucho cuidado para presentar su conflicto colectivo inmediatamente de vencido este. ¿Alguna otra duda? Segurísimos, ¿verdad? ¿100% seguros? Bueno. Ya el día miércoles vamos a ver qué debe contener el pliego de peticiones y vamos a hacer el análisis de algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad con relación a la vía directa. Por hoy los quiero dejar ahí. Igual, vayan, lean su código de trabajo, lean esta ley que les estoy marcando aquí, y si tienen alguna duda, no duden en la siguiente clase de efectuármela. Esto es uno de los temas que en los privados, cuando la intención es ver qué es lo que no saben y no qué es lo que sí saben, es uno de los temas favoritos para poder hacer caer, porque pues sí, hay preguntas capciosas y hay cosas que cuestan comprender en cuanto